Buenos días. Bueno, pues vamos a corregir los ejercicios de la última asignación sobre sujetos y oraciones impersonales, ¿vale? El primer ejercicio que tenemos delante nos dice que señala el sujeto de las siguientes oraciones y dice si es un sujeto explícito o un sujeto elíptico. Esto es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el verbo. En la primera oración, los policías detienen a los ladrones, el verbo es detienen. Lo siguiente que hacemos es preguntarle al verbo quién o quiénes. ¿Vale? Si yo le pregunto al verbo quiénes detienen a los ladrones, me responde que los policías. Pues entonces los policías sería el sujeto. Y para decir si es sujeto explícito o elíptico, explícito es que esté escrito y elíptico es que se sobreentienda. Es decir, que tenga la misma persona del verbo y por eso se saque, ¿vale? Bien, en la siguiente oración, por lo tanto, este sujeto sería explícito o expreso, ¿vale? Lo mismo, explícito o expreso. Son dos maneras de llamarlo, ¿de acuerdo? En la siguiente oración, Pedro come peras, el verbo es come. Preguntamos al verbo quién o quiénes, quién come peras y nos responde Pedro. Aquí tenemos el sujeto. ¿Cómo aparece en la oración? También sería explícito o expreso. ¿Vale? La siguiente oración. Las manzanas son comidas por Pedro. El verbo es son comidas. ¿Vale? Es una perífrasis porque tiene el verbo ser y el participio de otro verbo que es el que da el significado a la oración. ¿De acuerdo? Le preguntamos al verbo ¿quiénes son comidas por Pedro? Y responde las manzanas. ¿Vale? Eso sería el sujeto. El sujeto siempre va a responder a la pregunta quién o quiénes y además va a concordar, que es la manera más efectiva de comprobar si eso es el sujeto, comprobar en número y persona con el verbo. Esto significa que si el verbo está en primera persona, el sujeto debe de ser también primera persona. Si el verbo está en plural, el sujeto debe estar también en plural. Si no, no es el sujeto, ¿de acuerdo? Si no hay concordancia entre verbo y sujeto, ese no es el sujeto. En la siguiente oración, la ley fue decretada de urgencia por el Consejo de Ministros. El verbo es fue decretada, estamos en el mismo caso anterior, es una perífrasis con el verbo ser y el verbo que estamos utilizando con significado que está en participio. Le preguntamos, ¿quién fue decretada de urgencia? Y responde, la ley, que sería el sujeto. En todos estos casos, el sujeto es expreso o explícito, como queráis ponerle, ¿vale? Viajé a Roma. Le preguntamos, buscamos el verbo, que es viajé, y le preguntamos, ¿quién viajé a Roma? Viajé, si lo vemos, está en primera persona del singular. El sujeto sería yo. Como no está, pero sí está, sí tiene la oración, es un sujeto omitido, ¿de acuerdo? En este caso sería omitido. En la siguiente, comí pasta, el verbo es comí. ¿Quién sería el sujeto? Pues igual, es una primera persona, con lo cual sería también yo, sujeto omitido, ¿vale? Volví tarde. El verbo es volví. ¿Quién volví tarde? Pues yo, sujeto omitido. ¿De acuerdo? Muy sencillico estos ejercicios. Estos quienes los tengáis mal, ir repasando muy bien porque estos son la base, ¿de acuerdo? Esto es lo más sencillo del análisis sintáctico. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, entre las siguientes oraciones las hay con sujeto léxico, las hay con sujeto gramatical o elíptico y las hay impersonales. Cuando hablamos de sujeto léxico es que aparece en la palabra, es decir, expreso o explícito. En los ejercicios lo nombro de distintas maneras para que os acostumbréis a que se les puede llamar de diferentes maneras, porque depende del libro que tengáis el año que viene, depende del profesor que os dé clase, lo va a llamar de una manera o de otra, así que es bueno que conozcáis todas las maneras de llamar a una misma cosa, ¿vale?
Entonces, sujeto léxico, expreso o explícito, lo mismo, es decir, que está escrito en la oración. Y luego, sujeto gramatical, que lo vamos a poner en otro color. Sujeto gramatical elíptico u omitido, también es lo mismo, ¿vale? Ese sería el que no aparece escrito en la oración, pero sí que tiene. Y ya en tercer lugar tendríamos a las oraciones impersonales, que son las que no tienen sujeto. No es que esté omitido, es que esa oración no hay nadie que realice la acción del verbo, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a las oraciones. Lo que te pide es que identifiques si tienen sujeto léxico, si tienen sujeto gramatical o si son impersonales. Y luego, en las que tienen sujeto, que identifiques quiénes, ¿vale? Pues vamos a ir una a una, venga. No habrá fuegos artificiales. Lo mismo, siempre buscamos lo primero, el verbo, ¿vale? Le preguntamos, ¿quién habrá? ¿Quién realiza la acción de haber? Nada. Esta sería impersonal. La vamos a ir poniendo con los colores que le he puesto arriba para que la identifiquéis. Este es del tipo, además, del verbo haber más algo. Hay algo. En este caso hay fuegos artificiales. Era uno de los tipos de impersonales que estudiamos en el vídeo donde explicábamos los tipos de impersonales. Está también en vuestro libro, ¿vale? En este caso siempre el verbo haber va a estar en tercera persona del singular. En este caso es en futuro, pero sería la tercera persona del singular, ¿vale? Vamos a la siguiente, buscamos el verbo. Aquella tarde soplaba un viento muy desagradable. El verbo es soplaba. ¿Quién soplaba? Un viento muy desagradable. Aquí tenemos el sujeto. Como es sujeto léxico, lo vamos a poner en su mismo color. Un viento muy desagradable, ¿vale? Este es expreso, explícito o sujeto léxico, ¿de acuerdo? Aquí no hace nada de calor. El verbo sería hace y hacer el calor, nevar, llover, eso no hay nadie quien lo haga. Por lo tanto, esta oración sería impersonal. Y en el tipo de las impersonales sería la de el verbo hacer, estar o ser, más fenómeno meteorológico, es decir, algo relacionado con el tiempo atmosférico, ¿vale? ¿De acuerdo? Hace paella tu padre este domingo. Buscamos el verbo. Sería hace. ¿Quién hace paella? Pues tu padre. Ese sería el sujeto y es un sujeto expreso. El explícito o sujeto léxico, ¿vale? ¿De acuerdo? Hasta ahora Luis no había acudido a ninguna manifestación. El verbo es había acudido. Le preguntamos al verbo quién no había acudido, nos responde Luis. ¿Vale? Ese sería el sujeto y es un sujeto léxico. ¿De acuerdo? O expreso o explícito. El jueves próximo hará 2 años de todo aquello. Localizamos el verbo, es hará, el verbo hacer, y este es una oración impersonal porque no hay nadie quien haga, ¿vale? No hay nadie quien haga esos años, los años no los hace nadie, van pasando. Entonces esta es impersonal. ¿De qué tipo de impersonales estamos hablando? Pues estamos hablando de las de hacer, ser o estar, más agente meteorológico o tiempo cronológico, que sea el de los años, los días, ¿vale? ¿De acuerdo? La última de este ejercicio.
Colaboraremos con esa organización que ayuda a los inmigrantes. El verbo es colaboraremos. ¿Quiénes colaboraremos con esa asociación que ayuda a los inmigrantes? Pues nosotros. No está, no está escrito, pero sí aparece, se sobreentiende. Por lo tanto, este sería un sujeto omitido. ¿Vale? Por último, el ejercicio 3. Dice, clasifica las siguientes oraciones impersonales, ya sabemos que son impersonales, de verbo de fenómeno atmosférico, de haber más algo, de ser, de hacer más fenómeno meteorológico, de ser impersonal como se vende, o de plural donde se desconoce quién hace la acción, llaman a la puerta. Esos son los tipos de impersonales. Los tenéis en el vídeo de la explicación y también en el apartado del libro, ¿de acuerdo? Pues ya sabemos que estas oraciones que vienen aquí son impersonales, lo único que tenemos que ponerle al lado es qué tipo de impersonal es, ¿vale? Venga, pues vamos al verbo. Ha habido momentos verdaderamente emocionantes. Ha habido sería el verbo haber más algo. Esta, ¿vale? La siguiente, en el mes de octubre anochece antes. El verbo es anochece. Si le preguntamos quién anochece, no nos responde porque los fenómenos meteorológicos no los hace nadie, ¿vale? Esta sería de fenómeno meteorológico o atmosférico, ¿vale? Que sería esta de aquí. La vamos a ir poniendo cada una de un color. La siguiente, se vive mejor en mi nuevo barrio. El verbo es vive, pero lleva ese, ¿lo veis? Se vive como se vende, se compra, sería la vamos a poner en verde, la de se impersonal, ¿vale? Es tarde para protestas de este tipo. El verbo es, ¿vale? Y esta sería la de, vamos a poner naranja, ser, hacer, más fenómeno meteorológico o cronológico, ¿vale? Que vienen juntos en el libro esos dos. Entonces, fijaros, es el verbo ser más fenómeno cronológico, que es el del tiempo del reloj, que suman años, días, segundos, porque dice luego que es tarde, ¿vale? La siguiente, hace un año que no viene por aquí. Sería hace, pero luego viene un año, ¿no? Pues tenemos el mismo tipo que el anterior. Fijaros, ser, hacer, ¿vale? Aquí tenemos el verbo. Ser, hacer, más fenómeno cronológico, ¿vale? Este año ha llovido muchísimo. El verbo sería ha llovido, un pretérito perfecto simple. El verbo llover, por lo tanto, sería fenómeno atmosférico o meteorológico. En la siguiente, estará nublado mañana. Estará y luego un fenómeno meteorológico. Este es el verbo estar. Lo pongo con el color que le corresponde. A ver cuál era. El naranja. Ser, hacer, estar. Son los tres, ¿vale? Más fenómeno meteorológico. ¿De acuerdo? Se pasa bien con los amigos. Aquí tenemos el verbo pasa, pasarse, con el se. Este sería en el caso del se impersonal. ¿Vale? Y por último, había muchos policías en la calle. El verbo es había
y es había más algo. Entonces, ese es el tipo que hemos puesto en azul. A ver, más algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya no hay más ejercicios en lo de hoy. Bien, pues ahora os lo pondré en el mensaje bien explicado. Pero hoy lo que vamos a hacer de trabajo va a ser para celebrar el Día del Libro. El Día del Libro se celebra el día 23 de abril. Y este año la mayoría de las bibliotecas escolares se lo quieren dedicar a Joan Rodari. Joan Rodari es un escritor de cuentos muy conocido, de cuentos para niños, de cuentos muy chulos. Si queréis buscar en internet cosas sobre él. Y la manera que vamos a tener de celebrarlo es dedicarle, ya que físicamente no podemos hacerlo, pues vamos a grabarnos contando cuentos. Yo os pondré ahora en el enlace un ejemplo de cómo se hace un cuentacuento, de cómo se hace un videocuento, ¿vale? Para que veáis cómo tenéis que entonar, cómo tenéis que leerlo, cómo tenéis que contarlo. Y lo que vaya a tener que hacer es enviármelo, ¿vale? Vaya a tener todo el día de hoy y todo el día de la siguiente clase. Os voy a dejar tiempo para que os quede bien chulo. Y en este ejercicio va a puntuar no solamente que se entregue, sino que también voy a puntuar el que mejor lo haga. Y lo que voy a valorar es la entonación, si os ponéis algún tipo de adorno, de disfraz, si utilizáis algún tipo de dibujo, es decir, un poco lo que utilicéis, ¿de acuerdo? Todo esto lo explico ahora en el ejercicio para que lo veáis. Pero para que os acordéis, lo que vamos a hacer de ejercicio va a ser un cuento contado, es decir, un videocuento. ¿Vale? Y yo os mando ahora el ejemplo y os mando la convocatoria de la biblioteca. Esto nos va a contar a nosotros, a la biblioteca va a contar como que habéis participado y a nosotros en lengua nos va a contar como expresión oral, ¿de acuerdo? Que es un apartado que tenemos que ir trabajando con notas poco a poco, ¿vale? Bueno, pues un abrazo y espero que sigáis todos bien. Hasta luego.